Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver la parte 3 de conexión de base de datos. En esta oportunidad veremos la conexión con SQL Server con Excel, utilizando el tipo de conector ODBC. Y luego haremos un análisis referente a todo este tipo de trabajo que se ha desarrollado sobre conexiones de base de datos. ¿Cómo realizaremos esta conexión? Para ello debemos contar con el driver apropiado de los ODBC. Acá yo tengo uno, pero si por A o B desconozco cuál está en mi máquina, coloco ODBC y aparecerá en una de las opciones origen de datos. Hago un clic y me dirijo a la sección que dice controladores. Y observo que para el SQL hay tres opciones, hasta 4. ODBC Driver, SQL Server 17, SQL Server, SQL Server nativo y bueno, 4 opciones, de las cuales yo voy a usar la primera. Estas son las que aparecen por default en muchas versiones de Windows. Voy a utilizar esta porque también estoy trabajando con el Windows 11 y obviamente esté más reciente este tipo de versión con respecto a las demás. Solamente para averiguar el nombre, cierro la ventana ya que lo tengo acá transcrito. Voy a copiar dicho nombre a la sección donde hemos estado llenando nuestros valores de parámetros para asignarle a nuestra función. Pego el valor, el nombre de el servidor, también lo pego. ¿De dónde saco el nombre del servidor? Bueno, para ello tendría que abrir el programa de SQL. Microsoft SQL, tendría que abrirlo, y a la hora que abro el programa de MySQL Server, este es el MySQL Server, el instalado es el SQL Express. Me aparece la ventana de conexión. Hay varias formas de conexión, me refiero en lo que es el tipo de acceso a la conexión, que puede ser de dos tipos, Windows, autenticación de Windows, y lo que es Windows Server autenticación, para lo que cuando uno ingresa a un tipo de usuario para darle mayor protección y una clave de acceso. En este caso voy a utilizar la más simple porque esa es la que posee en mi máquina. No le he puesto clave de seguridad. Normalmente las empresas poseen clave de seguridad y todo ello para proteger su información. En este caso son ejemplos aplicativos y utilizo simplemente la autenticación de Windows, que no posee clave de acceso. Hago clic en conexión. Ese nombre de conexión he utilizado en servidor. Luego de ello, voy a colocar el nombre de la base de datos. Tengo acá tres nombres de base de datos que puedo utilizar. Voy a utilizar la más sencilla, inventario, lo estoy digitando. Y ahora, igual que en las versiones de la parte 1 y parte 2, voy a utilizar la conexión que aparece aquí, la cadena de conexión. Tengo que utilizar la cadena de conexión. La manera más fácil es copiar como texto la información, me ubico y lo pego. Voy a hacer las modificaciones pertinentes en donde dice mi driver aquí. Esto lo explicamos en anteriores videos también. Pongo doble comillas en la parte central 2 ampersand y en la parte intermedia la referencia, que viene a ser la celda C40. En donde dice mi server aquí, hago lo mismo, doble comillas, doble ampersand y en el medio la conexión al servidor. Y en donde dice mi base de datos aquí, colocamos el nombre de la base de datos utilizando el mismo método.
doble comillas, doble ampersand y la referencia a la celda de la base de datos. Presiono Enter y ya tengo la cadena de conexión. Ahora, les hago recordar de que esta cadena de conexión es la apropiada para mi tipo de conexión que tengo, que no posee clave de acceso ni nada por el estilo, ya que cuando posee clave de acceso tiene otro tipo de extensión. La sintaxis es diferente. Bueno, acá le pongo la sintaxis de este modelo para cuando es autenticación de Windows. Bueno, vamos a testear, vamos a colocar la función que la vez pasada también ya lo elaboramos. La parte de la macros está en el video parte 1 de conexión de base de datos, si alguien desea verlo. Hago un clic en la referencia de la cadena de conexión, cierro paréntesis y presiono Enter. Y al presionar Enter me sale conexión exitosa, OK. Quiere decir que se ha logrado conectar con la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? Acá tenemos los 3 nombres de base de datos y estamos utilizando inventario. Vamos a hacer un query de ese inventario para ver qué información queremos transferir a nuestro Excel. Para lo cual colocamos ahí, observamos que está activado inventarios y si no fuera el caso se colocaría usa inventarios. Y luego de ello solamente hacemos un select para invocar a una consulta, donde colocamos acá from y el nombre de la tabla, que en este caso, si observamos dentro de inventario, observamos que la tabla de este inventario es productos. Como ya sé cuál es el nombre, lo voy colocando, productos. Cuando se expanda, observaré el detalle, se está demorando un poco. Bueno, esto es porque recién estoy abriendo, ya que cuando ya está abierto, normalmente ya no es necesario hacer este tipo de chequeo. Bueno, ejecuto, ahí está, la tabla se llama productos, voy a ejecutar esa consulta y observo acá que en la consulta son 11 registros, no es muy extenso. Y acá está la cadena de los encabezados y los registros. Vamos a ver en SQL Server dicha conexión. ¿Cómo se conecta? En la parte de abajo yo suelo colocar los nombres de las diferentes tablas y con validación los consulto. Voy a datos, validación de datos y acá en validación selecciono los ítems, en este caso solamente es uno. Luego aquí puedo utilizar diferentes mecanismos como es nombres de tablas. Bueno, pero acá estoy utilizando solamente un pequeño rango. Entonces voy a implementar para que esto aparezca como una consulta. Selecciono donde dice tabla, pongo entre comillas, igual que el mecanismo anterior, para que sea esto automático y reutilizable en una función de usuario y la referencia de la celda. Presiono Enter y ya está incorporando el valor de la celda. Select, voy a poner un poquito más grande, listo. Acá está la cadena de conexión anterior. Lo que tenemos que hacer es colocar la conexión correcta. Bueno, a simple vista parece que es la misma, pero si no es así, copio esta conexión, me voy al SQL y lo pego. Me voy, disculpen, a mi hoja de SQL Server. Y ahora aquí hay una fórmula que permite controlar cuántos registros hay en la columna C, la columna D. En este caso está saliendo, porque la fórmula es contará -1, está saliendo -1, ya que no hay ningún elemento en la columna D. En la celda C10 voy a colocar la función que me permite, si quiero verificar el testeo, lo puedo hacer más arriba y nuevamente verifico el testeo si deseo hacerlo. Selecciono la cadena de conexión, que es esta,
y veo que la conexión es exitosa. Entonces el problema no es conexión, está perfecto. Vamos a ver a la función que se llama ejecutar SQL Server. Los parámetros que necesita son la consulta separado por la cadena de conexión. Va a llamar al procedimiento, presiono Enter y, como verán, funciona perfectamente. Ahora, bueno, esto es lo que queríamos demostrar. Tenemos más modelos de conexión que podemos usar, pero bueno, la idea es mostrar las bondades, más que mostrar las deficiencias, pero también se las voy a indicar. Esto inicialmente revisando la parte programativa, hay una versión donde uno con una sintaxis jala la información de solamente los registros, pero aparecen traspuestos, ¿correcto? Y veámoslo para que ustedes vean que funciona también. Me voy a la parte programativa, Visual Basic, en el módulo 1, ya. Esta es la que se está ejecutando. La voy a desactivar. Y voy a activar, por ejemplo, la primera. ¿Correcto? Esa era la inicial sintaxis que uno utilizaba. ¿Correcto? Y me voy al Excel y ahora voy a invocar nuevamente el procedimiento. Por último, lo puedo borrar y lo vuelvo a ejecutar. Está borrado y le pongo acá ejecutar con la modificación que he hecho. Utilizar solamente el query. Ejecutar SQL query, la consulta, coma, la cadena de conexión. Presiono Enter y listo. ¿Cómo me sale la información? Dispuesta en forma vertical. Cada registro de forma vertical. ¿Funciona? Sí funciona. Perfecto. Pero solamente me muestra la información. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Me voy a la parte programativa utilizando otra versión. Otra versión me refiero a otra modificación. Es utilizando lo que se llama esta otra sección, esta otra fórmula, aplicándole una transposición de datos. Por eso que acá observamos que al record-sec, que me muestra la información en forma de columna por registro, le he utilizado la transposición de datos. Desactivé lo anterior y mostré esto. Listo, a ver, vamos a ver ahora qué hace. Entonces, borro la fórmula. Siempre es bueno borrarla para volverla a empezar. Y escribimos nuevamente la función. Ejecutar. Selecciono el select y luego la cadena de conexión, porque así está diseñado esa función. Y ahora observo que aparece correctamente. Pero ¿cuál es el problema? No aparecen los encabezados. Por dicho motivo es que se optó por esta otra solución, ¿no? ¿Cuál es la solución que se optó? La solución que funciona en este modelo. Disculpen, me voy a la parte programativa, que es utilizar esta última variante, ¿no? Ahora, ¿por qué la diferencia de esta última variante? Lo ideal sería utilizar cualquiera de estas dos primeras, pero al ver que me muestra la información no completa, en otras palabras, faltándome el encabezado, es que opto por esta opción de utilizar arreglos. Esto del arreglo no es solución mía. Acá está el modelo, ¿correcto? Pero ¿cuál es el problema de este modelo? Estoy observando que hay una incompatibilidad por los campos null que aparecen en la base de datos, pero bueno, esto le mostraré una solución para la siguiente versión. Pero quería indicarlo para que sepan. Quiere decir que sí funciona para información donde no hay campos vacíos. Cuando hay información de tipo null, el record sec no lo trabaja correctamente.
¿correcto? No lo interpreta correctamente. Y eso no es solamente un problema en el SQL Server. También suele haber en Access, bueno, en Access no tanto, pero sí en MySQL también, ¿no? Que trabajan con valores null, ¿no? Bueno, pero ya eso será otra versión. Les voy a corregir aquí también el problema, la limitancia de trabajar con arreglos es el tamaño de la dimensión de la base de datos. Cuanto más grande el arreglo no es permitido y el problema de los campos null complica más la situación. Entonces lo voy a dejar tal como estaba originalmente, con lo que son los arreglos. Y así sí funciona para un campo de base de datos donde no hay campos null. Vamos a probar. Como ya le hice el cambio, puedo poner Enter nomás y debería incorporarle los encabezados. Funciona perfectamente. No pruebo con las otras opciones porque hay ciertas tablas que tienen campos null. Pero le mostraré la versión optimizada en el siguiente video. Bueno, espero que les haya gustado. EGE Soluciones Integrales, manito arriba y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.